Londres, verano del año 1305. Las calles empedradas brillaban bajo el rocío de la mañana. El aire olía a humo, a sudor y a algo más, algo que se parecía al miedo. La ciudad despertaba y una multitud comenzaba a reunirse. Miles de personas de pie, niños sobre los hombros de sus padres, vendedores ofreciendo empanadas calientes. Las risas se mezclaban con una tensión que podía sentirse en el aire. No habían venido a una fiesta, ni a un juicio. Habían venido por un hombre que alguna vez hizo temblar a los reyes y que ahora estaba encadenado y vencido. Su nombre era William Wallace. Para entender el horror de lo que estaba a punto de suceder, primero hay que entender cómo llegó William Wallace hasta ese momento final. La Escocia medieval era un caos cubierto de hierro. Los reyes morían sin herederos. Los nobles cambiaban de lealtad como quien cambia de capa. Y al otro lado de la frontera, el rey Eduardo I de Inglaterra, conocido como Piernas Largas, observaba con la paciencia de un cazador. Esperaba el momento justo para atacar. William Wallace no era un príncipe ni un noble refinado. Era el hijo de un caballero menor, criado entre la dureza y la pérdida. Pero cuando los ingleses asesinaron a su familia, algo dentro de él se rompió. O tal vez despertó. No se levantó con oro ni títulos. Se levantó con furia. En 1297, en la batalla del puente de Stirling, Wallace lideró a los rebeldes escoceses en una de las derrotas más humillantes jamás sufridas por el ejército inglés. Sus tácticas fueron audaces, brutales, efectivas, y por un breve instante, Escocia creyó que la libertad era posible. Por un momento fugaz, el rugido de un pueblo oprimido sacudió el trono de un imperio. Pero la libertad tiene un precio. Eduardo I no olvidaba y mucho menos perdonaba. Ordenó una campaña de exterminio. Ciudad tras ciudad, los ingleses avanzaron como una maquinaria implacable. Wallace se convirtió en un fugitivo. Sus aliados cayeron uno a uno. Sus refugios ardieron. Y aún así, durante años, siguió luchando. Ya no era solo un hombre, era un mito, un fantasma que aparecía y desaparecía entre los bosques. Hasta que, un día, alguien pronunció su nombre en el oído equivocado. La traición llegó en silencio, como siempre. Sir John Menteith, un escocés convertido en colaborador, entregó a Wallace cerca de Glasgow. No hubo una gran batalla, ni un último acto heroico. Solo cuerdas, cadenas y silencio. Inglaterra tenía su trofeo, pero el rey Eduardo no estaba satisfecho con solo capturarlo. Quería enviar un mensaje grabado en agonía. El viaje de Wallace hacia Londres no fue un traslado, fue una humillación en cámara lenta. Despojado de su dignidad, fue exhibido como una bestia. Durante semanas lo arrastraron por pueblos ingleses, cubierto de lodo, escupido por las multitudes, mostrado como un trofeo de guerra. Pero nunca suplicó, nunca lloró. Dicen que miró a cada rostro que lo insultó, como si quisiera recordar a cada alma que celebró su caída. Para los ingleses era un monstruo. Pero la forma en que lo trataron reveló quiénes eran los verdaderos monstruos. 23 de agosto de 1305, Westminster Hall. Wallace se presentó ante un tribunal que ya había escrito su destino. Lo acusaron de traición, sacrilegio y asesinato. Pero había una ironía cruel en esa acusación. Wallace jamás había jurado lealtad al rey inglés. En sus últimas palabras de desafío, declaró: «No puedo ser traidor a un rey que nunca reconocí». La corte rugió, no con compasión, sino con juicio. La sentencia fue escalofriante. Sería ahorcado, pero no hasta morir, abierto mientras aún respiraba, con sus entrañas quemadas ante sus propios ojos. Su cuerpo sería cortado en 4 partes, su cabeza sumergida en brea y colocada sobre el puente de Londres para vigilar el río durante años. No era justicia. Era una obra de teatro escrita con sangre y crueldad.
El amanecer cayó sobre Londres como cualquier otro día de verano, pero el aire tenía un peso distinto. No era niebla, era miedo. La ciudad llevaba días preparándose. Los carpinteros levantaban andamios. Los vendedores ofrecían cerveza y carne asada a la multitud. Niños tomaban de la mano a sus madres. Los ancianos se apoyaban en bastones. Todos habían acudido no por justicia, sino por entretenimiento, porque lo que estaban a punto de presenciar no era una ejecución, era teatro medieval, la crueldad convertida en espectáculo. Wallace fue atado a un carro de arrastre, un marco de madera que lo arrastró por el barro y la piedra. Lo llevaron desde la Torre de Londres, por las calles más concurridas de la ciudad. Los adoquines desgarraban su piel. Cada golpe era una nueva herida. La multitud rugía. Algunos se burlaban, otros reían, algunos simplemente miraban, viendo cómo una leyenda era arrastrada como carne hacia el matadero, sin espada, sin armadura, sin voz, solo los ojos de un hombre que se negaba a quebrarse. En Smithfield, el cadalso se alzaba sobre la multitud como un altar oscuro. Wallace fue levantado y colgado del cuello, pero no para matarlo, solo para hacerlo sufrir, para hacerlo arder. Su cuerpo se estremecía, pero lo bajaron antes de que muriera. Y entonces llegó el silencio. Incluso la multitud dejó de respirar. El verdugo sacó un cuchillo. Con una crueldad metódica, le abrió el abdomen y comenzó a sacar sus entrañas. Wallace seguía consciente. Su rostro pálido, su boca ensangrentada, sus ojos, aún abiertos, uno a uno, los órganos fueron levantados ante el público y arrojados al fuego. Algunos espectadores gritaron, otros se apartaron, pero todos sabían que esa no era una muerte cualquiera. Finalmente, cuando su respiración se convirtió en un temblor, el verdugo levantó el hacha. Un solo golpe limpio. La cabeza cayó, la sangre corrió, y la multitud aclamó, pero la ejecución no había terminado. Ni siquiera en la muerte le concedieron paz. El verdugo tomó de nuevo su hoja, no para matar, sino para dividir. Sus brazos fueron cortados, sus piernas separadas. La sangre salpicó el cadalso como tinta derramada sobre una sentencia de muerte. Cada fragmento de su cuerpo fue envuelto en tela, marcado con su destino. Wallace no fue solo ejecutado, fue desmontado, un cuerpo humano convertido en 4 advertencias. Su cabeza, ennegrecida con brea, fue colocada en una pica sobre el puente de Londres, donde permaneció durante años. Sus ojos, que alguna vez habían sido fuego, ahora estaban vacíos, mirando el Támesis como si observaran el paso del tiempo. Los 4 cuartos de su cuerpo fueron enviados a Escocia, uno a Newcastle, otro a Berwick, uno a Stirling, donde alguna vez había dado esperanza a una nación, y otro a Perth, donde esa esperanza había sangrado. No fue casualidad, era guerra simbólica. El mensaje era claro: desafía a Inglaterra y acabarás así. Miles de personas habían reído, gritado, llorado. Algunos incluso vendieron recuerdos, pero todos fueron testigos. Vieron lo que ocurre cuando un hombre se convierte en símbolo, cuando el cuerpo deja de ser carne y se convierte en lenguaje. La ejecución de Wallace no fue solo física, fue psicológica, espiritual, un ritual medieval de miedo. Pero falló. Eduardo creyó haber matado una rebelión. En realidad, había creado un mártir. La muerte de Wallace no silenció a Escocia, la encendió. Su cuerpo destrozado se convirtió en un mapa, no de terror, sino de furia. En el norte, los susurros se transformaron en rugidos y pocos años después, Robert de Bruce se levantó. No con palabras, sino con fuego y acero. Lo que Eduardo quiso destruir se convirtió en el grito de guerra de Escocia. Wallace no tenía corona ni un gran ejército, solo la determinación de un hombre que se negó a arrodillarse.
Su muerte fue pensada para quebrar voluntades. En cambio, grabó el coraje en los huesos de una nación. En cada batalla que siguió, los soldados susurraban su nombre. En cada taberna, las madres contaban a sus hijos la historia del hombre que murió en pedazos, pero nunca se rindió. Le arrebataron la vida, pero no su causa. Incluso siglos después, su nombre sigue latiendo en estatuas de piedra, en ruinas de campos de batalla y en canciones de libertad. No vivió para ver a Escocia levantarse, pero sin su caída nunca habría podido hacerlo. En el corazón de Londres, mucho después de que los vítores se apagaran, su cabeza en la pica observaba en silencio desde aquel puente. Un rostro destinado a infundir miedo, que terminó convirtiéndose en algo muy distinto. Un símbolo de resistencia, un fantasma que se negó a desaparecer. William Wallace no solo murió, renació en cada generación que elige la resistencia por encima de la sumisión. Y por eso, su ejecución fue mucho más aterradora de lo que imaginas. Si esta historia te estremeció, deja tu like y suscríbete. Más verdades brutales de los rincones más oscuros de la historia están por venir. Hasta la próxima. Mantente curioso y mantente inquieto.